Bien, entiendo que muchos de ustedes ya habrán tenido su puesta de metas. Me parece muy importante hablar de este tema, porque en lo personal y en la construcción del negocio, para mí es lo que ha marcado un antes y un después. E incluso, miren, les voy a contar una anécdota, pero acaba de pasar algo muy lindo en el RIC, que fue como la materialización de una nueva meta que me puse esta semana. O sea, literal, así. No voy a spoilear mucho, les contaré después cuando la meta ya esté cumplida, pero sí la manifesté y se la compartí a amigos que estaban en el RIC. Y dije, wow, qué fuerte, ¿no? Porque uno aprende en el camino a estar todo el tiempo poniéndose metas en la construcción de este negocio. O por lo menos yo, antes de emprender, no sabía qué era eso de poner metas. Yo decidí estudiar una carrera que no es tradicional, si bien estudié en un conservatorio, en una facultad, me recibí de licenciada, pero no es una carrera tradicional. Y sí me pasó que al venir de una familia muy tradicional, salí de la universidad y dije, ¿y ahora? ¿A dónde tiro trabajo? ¿Dónde tiro currículum? Y claro, me encontré en esa situación en la que de repente tenía que empezar a hacer mi camino. Y muchas veces cuando me encontré perdida, ¿saben dónde terminé? En el empleo. Porque era lo que había visto en mi casa. Por eso me parece tan importante hablar de metas, porque tener metas en la vida implica que uno se vuelva responsable, implica que uno se vuelva un visionario, implica que uno decida qué hacer con su día a día. Muchas veces las personas no saben a dónde quieren ir, pero sí muchos sabemos dónde no queremos estar o qué es lo que no queremos en nuestras vidas. ¿Les pasa? Sí. A mí me ha resultado muy fácil definir dónde no quería estar, para empezar a saber hacia dónde sí quería ir. Entonces, cuando uno aprende de metas, empieza a elegir qué vida quiere vivir. Y cuando uno empieza a cumplir esas metas, es mejor aún, porque de repente lo que empieza a pasar es que cada vez quiere ponerse más metas. Por eso les contaba esto de recién lo que sucedió en el MIP, ¿no? De repente dije, wow, en esta semana, que o casualidad es la primera semana del mes, de repente tengo como 2 sueños nuevos en mi lista de sueños, que ya están empezándose a planificar, porque de repente uno ya sabe que cuando tiene una meta la tiene que desglosar, planificar y empezar todos los días a contribuir a que eso empiece a suceder. Y cuando uno decide vivir esta vida, empieza a no saber cómo construir una vida sin metas. Entonces, si hay alguno en la sala que recién está comenzando a emprender, los invito a que elijan construir una vida de metas. Porque realmente va a ser un antes y un después. Y van a cobrar el poder de entender que todo lo que suceda en su vida es decisión personal. Y bueno, para comenzar, lo primero que les quiero compartir en relación a esto de las metas es un video. Yo no sé dónde ponerme para que no interrumpirles. ¿Pero ahí está bien? ¿Todo Sí. bien? Ok, Sí. Buenísimo. ¿Algún fanático del cine en la sala? Esa, me gusta. ¿Alguien que les guste ver dibujos para niños? Sí, re. Bien, que nos dejan un mensaje, muchos padres, muchas madres, muchos tíos que están en la sala, que nos dejan un mensaje. Bueno, dos fragmentos, para quienes no la hayan visto, pero deben conocer la historia de Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Johnny Depp que me encanta, que dicho sea de paso está en Argentina. De oro. Bueno, Sí. un dato de color, así de amarillista. Ahí está. A ver si se escucha. Vamos a ver, por favor me dije, aquí señalan tantos caminos, ¿por cuál todos iré? Espera un momento. Segunda estrofa. El día y la luna gris, que nada yo acaba el sol.
Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrero loco. ¿Al sombrero loco? No, mejor no. Oh, ahí está la liebre. O este lado. Gracias, creo que iría a visitarla. Puedes ir a mi café porque también está loca. No puedo tener ningún gato. No, eso no lo puedes evitar. Aquí casi todos están locos. Tú tal vez notes que yo no las tengo todas conmigo. Bueno, ¿se llegó a escuchar algo? Sí. Primer parte, Alicia llega a un camino que parece que tiene dos senderos y le pregunta al gato a dónde puedo ir, ¿no? Y dice, bueno, depende a donde tú quieras ir. Eso no importa, le dice ella. Entonces no importa cuál es el camino que debes tomar, le dice el gato, ¿no? Entonces, ¿por qué se los comparto? ¿Por qué me parecía lindo traerlo? Porque primero que todo el tiempo tenemos señales, ¿no? Me pasa que eso, que quizás ven películas para chicos encuentran muchas veces mensajes que lo importante es después poder llevarlo a nuestra vida y a nuestro negocio. Pero más allá de eso, me parece importante traerlo en relación a las metas. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Por dónde voy a elegir ir? ¿Y qué voy a decidir hacer? Como dice, ¿no? Porque entonces, si no sabes a dónde quieres ir, no importa el camino que debas tomar, le dice el gato. Fin del comunicado sería, ¿no? Claro, o sea, cuando yo sé hacia dónde quiero ir, entonces puedo planificar, puedo desglosar, puedo saber qué voy a hacer mañana, puedo saber qué va a pasar en el cierre de febrero en relación a lo que yo quiera provocar, porque sé hacia dónde estoy yendo. En un negocio donde claramente construimos con una visión a largo y a mediano plazo, construyendo con un presente y con una aquí y ahora que nos va a provocar ese resultado que queremos lograr a mediano y largo plazo. Entonces, por eso me parece importante que hoy, al día 5 de mes, revisemos cuál es nuestra meta. Y que esa meta no tiene que ver 100% o únicamente con un resultado, con un porcentaje o con un PIB. Que tiene que ver con estos objetivos, con estos sueños que queremos cumplir. Nosotros tenemos en nuestras manos un vehículo financiero que nos puede llevar a cumplir cualquier sueño, cualquiera. Desde pagar la prepaga que vos quieras pagar para vos y todo tu grupo familiar, desde viajar hacia donde quieras viajar, desde darle la calidad de vida a tu familia que quieras, lo que se te ocurra, de ir al shopping una vez por semana, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con el dinero y los objetivos. Eso lo puedes cumplir hoy, mañana, pasado. Depende del trabajo y de la acción que cada uno de nosotros decida poner. Depende de la cantidad de personas que queramos ayudar. Pero bueno, no voy a profundizar ahí. Quería, porque tiendo a irme de tema, ¿no? Pero para hablar de esto de metas, ¿qué camino vamos a tomar y hacia dónde queremos ir y cómo vamos a desglosar ese camino? Entonces, ahora sí, creo que ahí se me pueden avanzar desde la cabina porque a mí no me deja, debe ser por el video. Ahora sí. Entonces, fijarse metas es lo opuesto a vivir a la deriva. Una persona, miren, lo hemos leído también en los libros, lo escuchamos en los audios. A mí el tema me apasiona por lo que les contaba anteriormente. Cuando uno no tiene tiempo de pensar, de cuestionarse, anda a la deriva. ¿Y por qué lo digo también? Porque a mí me pasó. Yo me encontraba cuando llega el negocio a mi vida en una situación en donde hacía todos los días lo mismo y no entendía muy bien hacia dónde estaba yendo. O quizás hacia dónde estaba yendo no me apasionaba mucho, no me enamoraba mucho, no me motivaba mucho. Veía que el objetivo era el mismo, que la vida que tenía mi jefe no me gustaba, que la vida que estaban teniendo mis compañeros, incluso egresados de la facultad contigo, tampoco me gustaba. Y yo iba, y todos los días me levantaba a cierta hora, cumplía cierto horario, cumplía ciertas metas, incluso se me ponían otros. Entonces andaba a la deriva. ¿Por qué? Porque no tenía metas. Porque no
sabía hacia dónde estaba yendo. Por eso, quizás el Empoder está pensado hacia ser una fundamentalista de las metas. Y algo que iba a decir al principio que quizás se me fue, pero estando a día 5, es muy importante que podamos revisar cómo fue nuestro mes anterior. Porque eso nos va a dar el hincapié, nos va a dar el timing para que podamos modificar y hacer este mes lo que sí queremos hacer. Nos va a dar también un feedback de las cosas que tengamos que ajustar, de lo que queramos provocar, que para mí es una habilidad fundamental del empresario. Entender que tener metas es desarrollar la habilidad de provocar algo que hoy no está. Y por eso muchas veces hablamos de los puntos, porque quizás es hasta incluso lo más tangible para definir, ¿no? Ok, cerramos con 3.000 puntos el mes pasado. Si tenemos la meta del 15, entonces ¿cuánto voy a tener que provocar? 1.000 puntos más. Es muy simple algo así. Tenemos más de 25 días para, en realidad un poco menos porque febrero es más corto. Tenemos 20 días para provocar esos puntos totales. Entonces, seguimos hablando de metas. Es una de las estrategias más efectivas para construir la autoestima. Hablamos de puntos, que es algo muy tangible para medir, pero hablamos también de ese intangible que va generando un aumento en nuestra autoestima. Porque cumplimos una meta, aumenta nuestra autoestima. Cumplimos una meta, aumenta nuestra autoestima. Y se va provocando una sinergia y un empoderamiento en nosotros y en nuestras organizaciones. La buena atmósfera de la que hablan Rich y Jace en sus audios, la buena atmósfera, ¿de dónde viene? De esa sinergia de cumplir metas en equipo. Avanzamos. Entonces, ¿es una práctica personal como metas? Acá te dejo una primera pregunta. Y dentro de esta primera pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? El cómo corresponde más bien a esa técnica que te la va a dar mi auspicio, que tiene que ver con ese desglose de esa meta, que tiene que ver con esa planificación, con esa agenda diaria, con eso, cómo me acerco a poder alcanzar esta meta que quiero. Si estoy planificando, calificando el nivel de plata en el mes de julio, ¿qué debería cerrar este mes para acercarme a esa meta? ¿Cuántos puntos personales voy a hacer? ¿Cuánto voy a provocar para que mi grupo haga? ¿Cuántos auspicios voy a hacer? Y toda la técnica tiene que ver con el cómo. ¿Cómo voy a alcanzar esa meta? Ahora, ¿para qué? Porque quizás la meta que te pones en el mes de febrero, uno puede decir, bien, no sé si me seduce lo suficiente, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces dicen, bueno, quizás esta es una calificación que ya cerré, entonces, ¿por qué volver a planificármela? Ahora, esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Hacia dónde te acerca esa meta que vamos a ver? ¿Hacia dónde te acerca en relación a esa meta que vas a cerrar a mediano y a largo plazo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo querés cerrar? ¿Qué hay detrás? ¿Cuántos sueños cumplirías vos, tu familia, tus personas cercanas, tus objetivos? ¿Con qué otro vehículo podrías cumplirla, por ejemplo? Avanzamos. Estos son datos estadísticos en relación a metas que saqué de un libro que habla específicamente de esto y que realmente me encantó. Dije, esto se los tengo que compartir. Ponemos objetivos por escrito produce otro tipo de resultados. ¿Cuántos tienen sus objetivos escritos? En una agenda, en un cuadrito. ¡Esa! Muy bien, leímos quién se hace rico ahí, la lista de los 100 sueños, ¿no? Buenísimo, y vamos sumando. Bueno, bien, estamos cerca. Ahora, el 4% de las personas que no escriben sus objetivos las alcanzan. O sea, no es condición sine qua non escribir porque parece que hay un 4% que igual alcanzan sus objetivos, por más de que no lo escriban. 44% que sí los escriben los alcanzan. Acá es como que aplica un poco el sentido común. Bueno, queremos aumentar la estadística, seamos parte del 44%, ¿no? O sea, bien, escribámoslo. Quienes lo ponen por escrito y los releen una vez por semana aumentan sus resultados un 200%. Acá después les voy a confesar una historia personal.
100%. Y ganan 9 veces más dinero quienes no lo hacen. Perdón. Que quienes no lo hacen. ¿Saben con qué me distraje? Que dije, estoy trabada, tengo la lengua medio trabada. Me distraje con eso. Ganan 9 veces más dinero que quienes no lo hacen. De nuevo, ganan 9 veces más dinero que quienes no lo hacen, quienes escriben y releen sus metas. Yo les decía, les voy a contar ahí como un secretito, no es un secreto, pero yo en mi agenda tengo escrito abajo la meta que voy a cerrar en el mes. Cosa de que cada vez que abra mi agenda, veo la meta. Y esto lo encontré en este libro después de que lo hacía. Entonces cuando lo leí, lo empecé a ser más consciente. Dije, che, esto que andás a saber dónde lo saqué, quizás lo había leído en algún momento y lo apliqué. Y me trajo resultados, y evidentemente hay que seguir haciéndolo. ¿No es cierto? Sí. 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 Claro que sí. Bien. ¿Qué dice? Están ahí como re atentos, ¿no? Re. Si hablamos de metas, ¿cuál es nuestra mayor palanca? El sistema educativo. Nuestro sistema. Por supuesto que estamos a tan solo un mes del evento más importante que tenemos, que vamos a tener en Buenos Aires, que vamos a tener en el norte, que también vamos a tener de forma digital. Y en Chile. Y este mes tenemos la palanca de la palanca. Porque miren, hay algo que yo uso mucho para planificar con las organizaciones. Vieron que todos conocemos, o muchos conocerán la tablita de los indicadores de crecimiento y solidez. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? Sí. Bueno, ¿saben qué es verdad? No, de verdad. Es verdad. O sea, se cumple. Esa tablita, si vos trabajás en pos de esa tablita, se cumple. Por supuesto que hay eventualidades, pero se cumple. Ahora, ¿cómo desglosar esa meta que dice si yo tengo tantas personas y me quiero calificar a tal nivel, tengo que llevar a tantas personas en la convención, en seminarios? De esa manera que se desglosa. En el evento mensual. ¿Y cómo puedo desglosar una meta del evento mensual? En el evento semanal. Aquí. ¿Y cómo puedo desglosar un evento semanal? En la acción que vos pongas en la semana. Porque la acción que vos pongas en la semana te vas a apalancar de este evento. Y este evento se va a apalancar en el mensual. Y el mensual se va a apalancar de cuadrimestral. Y de esa manera es que uno empieza a trabajar de forma inteligente, duplicando su tiempo, duplicando la productividad del equipo y por supuesto también duplicando los resultados. Entonces, las metas que nos ponemos tienen que estar siempre apalancadas de este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque es lo que no falla. Hay algo que yo repito mucho que me quedó grabado del primer viaje de liderazgo que tuve, que en este caso fue Orlando, a Estados Unidos. Tuvimos un empoderamiento exclusivo con José Bobadilla, orador de la próxima convención. Y él nos dijo, no crean líderes que son más poderosos que el sistema. Yo era un platino recién cerrado. Me acuerdo que cada vez que José pasaba cerca nuestro amigo como que me agarraba como un escalofrío, como que no podía creer estar al lado de un mentor que durante esos años de construcción lo había escuchado todos los días, y esa frase a mí me quedó grabada. Con el tiempo la fui entendiendo cada vez más. Empecé a entender como muchas veces nuestro estado de ánimo no era el indicado para la construcción y para eso estaba el sistema. Empecé a entender como muchas veces fallábamos en habilidades y para eso estaba el sistema. Empecé a entender que cualquier persona que se determine iba a poder crecer siempre y cuando esté apalancada el sistema. Hay 3 puntos que lo menciona en uno de los libros que solemos leer muchísimo, que es este que tengo por aquí, creo que era en la página 124, pero hay 3 puntos que habla en el paso número 7 para volverse un profesional del network marketing de promoción de eventos, como una habilidad fundamental para nosotros empresarios de esta industria. Si lo quiero leer, a ver si lo encuentro. Aquí, creo que es aquí. Si es la misma versión que tengo yo. Ah, no es la misma versión. Mira. No, creo que no. No importa, lo voy a encontrar.
importancia de los eventos? Yo. Cada uno de nosotros, cada uno de quienes estamos determinados a construir nuestra empresa. ¿Qué más dice como punto número 2 del paso número 7 para volverse un profesional del network marketing? Promover efectivamente. O sea, está hablando de una habilidad desarrollada. No solo que yo me tengo que tomar el trabajo de entender, sino que después, importante desarrollar la habilidad de promover efectivamente. ¿Y cómo puedo medir una promoción efectiva? La puedo medir a través de resultados. Si yo estoy promoviendo efectivamente, si yo estoy edificando efectivamente, probablemente el resultado sea diferente. Y como paso número 3, acrecentar el número de personas. Y lo que les quería leer, que acá decía, en algún lugar, pero no es evidentemente la versión que tengo yo. Después les recomiendo, y obviamente le preguntan a su línea de auspicio, pero que lean el paso número 7 realmente. Dice, para entender y para poder promover efectivamente, lo más importante es que usted sea quien esté sentado en ese evento. Entonces, primero, por supuesto, felicitaciones a ustedes que están sentados en este evento. Espero verlos en los eventos mensuales y, por supuesto, en la convención el mes que viene. Pero qué importante aprender el paso número 3, acrecentar el número de personas. Esa es una habilidad que todos podemos multiplicar y que todos podemos desarrollar. Y para pasar a una última parte y hablar de metas, quería contarles una pequeña anécdota en relación a la convención, que justo resolvábamos con los chicos en lo que fue nuestra propuesta de metas. Yo les decía, este mes se están cumpliendo 8 años que yo me auspicié en este negocio. Yo me auspicié un 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y me enamoré del negocio. Pero no es importante únicamente enamorarse del negocio, porque bien, acá voy a ser media como la voz del diablo, ¿no? Pero enamorarse se enamora cualquiera. ¿Algunos se enamoraron una vez? Sí, ¿no? Bueno, el tema es sostener una decisión en el tiempo. Los que han tenido parejas largas, matrimonios largos, ¿no? O sea, porque en el tiempo pasan cosas, uno empieza a conocer al otro un poco más, ¿no? Hay cosas que antes te gustaban que capaz ya no te gustan tanto. ¿Por qué hago esta analogía? Porque una cosa es enamorarse y otra cosa es aprender a sostener una decisión en el tiempo. Yo sigo enamorada del negocio de Amway en estos 8 años y voy a seguir enamorada, pero es una decisión consciente de seguir enamorada. Hace 8 años me enamoré, a veces si me sacan de contexto puede parecer que me enamoré en una convención. Hace 8 años yo me hice el código a mí, soy como una historia ahí media rara en el sentido de que nadie me contó el plan, tampoco nadie me contactó, pero sí me llevaron a una convención y ahí me enamoré. En esa convención el orador era José Bobadilla. Y yo no recuerdo mucho de qué se habló en esa convención, pero sí me acuerdo que lloré toda la convención. Me acuerdo que me senté allá como por el fondo y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Con el tiempo, con la acumulación del sistema educativo, fui entendiendo por qué había causado tanta emoción en mí ese evento. Me di cuenta que había despertado un valor que hacía mucho que había perdido, y era el valor de la esperanza, que es uno de los valores de la corporación. Me di cuenta que había estado mucho tiempo dormida, a la deriva, ¿se acuerdan? Esa frase de Power, de vivir a la deriva. Me di cuenta que había estado a la deriva haciendo cosas que creía que eran lo correcto que había que hacer, pero que había dejado de soñar, porque sí me consideraba una soñadora desde chiquita. Por eso también elegí estudiar la carrera que elegí y por eso decidí emprender, porque siempre fui una soñadora. Pero el mismo sistema, las mismas formas y esto de a veces vivir a la deriva me fueron apagando esos sueños. Y en una convención yo volví a soñar. En una convención yo volví a recuperar la esperanza. En una convención yo me di cuenta que realmente existía la posibilidad de ir por mis sueños y no solo de ir por ellos, sino de cumplirlos. En una convención hace 8 años el orador era José Bobadilla y el mes que viene voy a estar yo compartiendo tarima con él.
que este negocio siempre te da mucho más de lo que soñás. Si vos estás dispuesto a ponerte metas, si vos estás dispuesto a desglosarlas, a planificarlas, yo te puedo asegurar que la recompensa es mayor a la que te esperás. Porque es un sueño que voy a cumplir el año que viene que yo no tenía ni idea que tenía. Y que tampoco sabía que lo iba a poder cumplir a tan temprana edad, como quien dice, ¿no? Esto es para que no hagan chistes, lo cumplieron en abril. De verdad que esa emoción que ustedes ahora están sintiendo y que yo los veo así con lágrimas en los ojos, no tiene que ver con que yo esté cumpliendo un sueño, tiene que ver con que ustedes saben que pueden cumplirlos ustedes. Ahora les dejo con esto. Entender, promover y acrecentar. Es muy simple lo que hay que hacer. Y se van a cumplir todas las metas y todos los objetivos que tengan siempre y cuando sueñen y se animen a cumplir esas metas. Gracias y nos vemos en el Cambalache. Toda cualquiera.